Hola, nosotros somos el equipo número 7 de la UDEM y vamos a presentarles la fisiología humana. Objetivo. A través de esta presentación buscamos informar a la población en general sobre la fisiología humana, es decir, la ciencia que estudia el cuerpo humano, presentando el origen, desarrollo y evolución de los humanos para entender cómo funcionamos y cómo hemos ido cambiando a través de los años. Contenido. Sección 1. Introducción a la fisiología. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué áreas aborda? Sección 2. Fisiología celular. En esta sección encontrarás las funciones y procesos fisiológicos que se llevan a cabo a nivel celular. Sección 3. Sistema nervioso. En esta sección encontrarás las funciones y procesos principales del sistema nervioso. Sección 4. Funciones vitales. En esta sección descubrirás las funciones vitales del ser humano. Sección 5. Funciones vitales crónicas, en donde conocerás un poco sobre las funciones vitales crónicas de los seres humanos. Sección 6. Control hormonal, donde podrás observar un poco sobre las hormonas y cómo se controlan. Sección 7. Termorregulación, donde podrás estudiar la temperatura del cuerpo humano. Y finalmente, la sección 8. Ritmos biológicos. A continuación empezaremos con la primera sección, que es la introducción a la fisiología, donde veremos un poco sobre qué es la fisiología, cuál es su objetivo, qué estudia y qué temas abarca. Empezaremos por definir qué es la fisiología. Bueno, el concepto básico de la fisiología es la ciencia que se encarga de estudiar las funciones del ser vivo. Hace énfasis en que buscan explicar la causa y efecto de los sucesos que afectan al ser humano, ya sea enfermedades, lesiones, cómo funcionamos, cómo vivimos. El objetivo de la fisiología es explicar la interacción de las células, moléculas y sistemas para mantener una función normal dentro del ser humano, y a través de las ciencias derivadas de la fisiología también podemos estudiar alteraciones que suceden en el cuerpo humano por lesiones o enfermedades. Hablando un poco sobre la historia y el origen de la fisiología, el significado de la palabra fisiología deriva de las palabras griegas y significa estudio de la naturaleza. El término empezó a ser utilizado por Aristóteles para identificar el funcionamiento de los seres vivos. Las primeras investigaciones datan por los años 1750 a 1800. Los científicos e investigadores de esos años empezaron a realizar investigaciones de la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. El presente y el futuro de la fisiología creció en el siglo XX, ya que a raíz de las tecnologías y los avances bioquímicos se pudieron desarrollar nuevas observaciones, nuevas investigaciones del cuerpo humano, y creció exponencialmente, y se espera que en un futuro puedan crecer más debido a lo mismo de la tecnología. Y en los últimos años han encontrado la fisiología celular, la electrofisiología y la neurofisiología, y son temas de la fisiología que no se conocían anteriormente. Bueno, y hablando un poco de de las áreas que abarca la fisiología, bueno, pues la fisiología es una ciencia interdisciplinaria, ya que los procesos fisiológicos siguen leyes de la física, de la química, de la biología, y también llevan parte de ingeniería. Y la fisiología integra información sobre distintos sistemas y órganos para encontrar el funcionamiento del cuerpo humano y de los organismos vivos. Entre los temas que aborda y que algunos veremos más adelante en la presentación con más detalle, encontramos la fisiología celular, la fisiología de tejidos, la fisiología de órganos, la fisiología veterinaria o animal, la fisiología humana, que es de la que hablaremos más en la presentación, y la fisiología comparada. A continuación podemos observar un video que habla sobre la fisiología, qué es y qué temas abarca y aborda. Sección 2. Fisiología celular. En esta sección encontrarás las funciones y procesos fisiológicos que se llevan a cabo a nivel celular. La célula. Las células son los bloques estructurales básicos del ser humano. Se conoce a la célula como la forma más pequeña y simple que se ha identificado biológicamente. Están capacitadas para atender las necesidades de los seres humanos, la reproducción, nutrición y relación. El cuerpo humano adulto
tiene entre 10 y 100 billones de células. Hay dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Todas las células humanas son eucariotas, ya que tienen un núcleo rodeado por una envoltura celular, que es la membrana, que lo aísla del resto de la célula. A través de la fisiología celular es que podemos estudiar a las células, sus componentes y sus funciones. Célula eucariota humana. La célula eucariota tiene una estructura compartimentada, en donde el núcleo es el más importante, ya que contiene los cromosomas, el material genético, de la célula. Los compartimentos del citoplasma se denominan orgánulos y cada uno tiene una estructura y función especializada. En la imagen número 1 podrás encontrar los orgánulos que se encuentran dentro de la célula, que más adelante abordaremos. La célula humana. Los seres humanos somos organismos multicelulares, formados por millones de células eucariotas. Al conjunto de células que trabajan juntas para realizar la misma actividad, o células del mismo tipo que se combinan, se les conoce como tejido. Como tenemos muchos tipos diferentes de tejidos, tendremos también muchos tipos de células humanas diferentes. A pesar de que puedan tener un aspecto diferente bajo un microscopio, la mayoría de estas células tienen características químicas y estructuras comunes. En los seres humanos hay alrededor de 200 tipos de diferentes células, y dentro de estas células hay alrededor de 20 diferentes tipos de orgánulos. Como podemos ver en la imagen número 2, el tejido son varias células del mismo tipo agrupadas. Por ejemplo, las células musculares o los tejidos óseos. Partes de la célula eucariota humana, orgánulos y sus funciones. Membrana celular. Fina membrana que rodea la célula y la protege y permite el paso de ciertas sustancias a través de ella. Núcleo. Contiene la información para regular las funciones de la célula y donde se replica y transcribe el ADN para formar ARNM. Citoplasma. Líquido compuesto por agua, sales y diferentes moléculas orgánicas. Alberga los orgánulos celulares y contribuye al movimiento de estos. Lisosomas. Esféricos de una sola membrana, que contiene enzimas digestivas, puede descomponer los alimentos u orgánulos de la célula, incluso la célula entera. Mitocondrias. Doble membrana. Son la central de energía, pues producen ATP. Retículo endoplasmático rugoso. Transporta materiales a través de la célula y sintetizan proteínas por medio de ribosomas. Pasan a los sacos llamados cisternas que se envían al aparato de Golgi. Retículo endoplasmático liso. Su función es producir lípidos, el almacenamiento de calcio y desintoxica descomponiendo sustancias tóxicas que posteriormente son expulsadas. Aparato de Golgi. Modificación, distribución y envío de gran número de diversas macromoléculas, como proteínas y lípidos del retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, las cuales son transportadas dentro de la célula o a la membrana plasmática para su secreción. Nucleolo. Es donde se produce el ARN ribosomal, moléculas que se encargan de llevar una copia de información del ADN desde el núcleo de la célula hasta el citoplasma. Ribosomas. Sintetizan proteínas liberándolas para ser usadas en el citoplasma como enzimas o de otra manera. Citoesqueleto. Es una estructura supramolecular o de red tridimensional de filamentos que contribuyen a la integridad de la célula. Microtúbulos. Tienen diversas funciones como intervenir en la determinación de la forma celular, movimientos de la célula como locomoción celular, transporte intracelular de vesículas y orgánulos, separación de cromosomas durante la mitosis, entre otras. Microfilamentos. Finas fibras de proteína que dan estabilidad de la estructura celular. Vacuolos y vesículas. Pequeño saco de membrana con fluido adentro. Transporta materiales dentro y fuera de la célula. Estructura de la membrana celular. En la imagen número 3 podrás observar de forma gráfica la estructura y composición de la membrana celular eucariota, en donde encontrarás principalmente la bicapa de fosfolípidos, las proteínas integrales y periféricas y el colesterol, los cuales abordaremos en la siguiente diapositiva. Estructura de la membrana celular, bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos forman bicapas en el agua debido a las propiedades anfipáticas de las moléculas de fosfolípidos. Las cabezas son el grupo de fosfato, por los que son hidrofílicas, y las colas constan de dos cadenas de hidrocarburos hidrofóbicos. Las colas hidrofóbicas mirándose mutuamente hacia adentro y las cabezas hidrofílicas hacia el agua en ambos lados. Estas capas dobles se llaman bicapa fosfolipídica. Estas son estructuras estables y forman las bases de todas las membranas. Su función es formar una barrera que no pueda traspasar fácilmente iones ni moléculas. Proteínas. Sus funciones son ser receptores hormonales, ser enzimas inmovilizadas, adherencia celular para formar uniones estrechas,
comunicación de célula a célula, canales de transporte activo o pasivo. Proteínas integrales. Son en parte hidrofóbicas, están incrustadas en las cadenas de hidrocarburo en el centro de la membrana. Muchas son transmembranales, es decir, que se extienden más allá de la membrana. Proteínas periféricas. Son hidrofílicas en su superficie, no están incrustadas en la membrana. Algunas tienen adherencia a una sola cadena de hidrocarbonada que se inserta en la membrana como anclaje. Colesterol. Reduce la fluidez de la membrana y su permeabilidad a algunos solutos. Transporte de la membrana. Endocitosis. Se forma una vesícula separando un pequeño trozo de membrana plasmática. Esta se forma al interior de la misma, pero contiene material fuera de la célula. Es un método de introducción de materiales en la célula. Exocitosis. Se utiliza para liberar materiales fuera de la célula. La vesícula se fusiona con la membrana. También puede utilizarse para expulsar desechos. En la imagen número 4 podrás ver de forma gráfica el funcionamiento de ese transporte. Difusión simple. Consiste en el paso de partículas entre los fosfolípidos de la membrana. Solo es posible si la bicapa de fosfolípidos es permeable a las partículas. Se mueven más partículas de una zona de mayor concentración a una de menor. Las partículas no polares, como el oxígeno, pueden difundirse a través de la membrana. Difusión facilitada. Iones y otras partículas que no pueden difundirse entre los fosfolípidos pueden entrar o salir de la célula si hay canales de proteínas para ellos a través de la membrana. Estos son orificios muy estrechos con propiedades químicas y el diámetro del canal aseguran que solo un tipo de partícula puede pasar a través de él. En la imagen número 5 podrás ver de forma gráfica el funcionamiento de estos dos transportes de membrana. Transporte activo. Este necesita energía para procesarlo, pues utiliza ATP como fuente. El transporte activo lo lleva a cabo proteínas globulares, y generalmente se les denomina como proteínas bomba. La molécula o ion entra en la proteína y llega hasta una cámara central. Con el ATP se produce un cambio en la conformación de la proteína. Después del cambio, el ion o molécula pueden pasar hacia el lado opuesto de la membrana y la proteína bomba vuelve a su estado original. En la imagen número 6 podrás ver de forma gráfica cómo funciona ese tipo de transporte. Osmosis. El agua puede moverse libremente en la membrana, entrando y saliendo, pues su molécula es suficientemente pequeña para pasar por lo hidrofóbico. Esto se debe a las diferencias de concentración de sustancias disueltas en el agua. Las sustancias se disuelven formando enlaces intermoleculares con las moléculas de agua. Estos enlaces restringen el movimiento de las moléculas de agua. Las regiones con una mayor concentración de solutos, por tanto, tienen una menor concentración de moléculas de agua que pueden moverse libremente que las regiones con una menor concentración de solutos. Debido a esto, hay un movimiento neto de agua de las regiones con menor concentración de solutos a las regiones con mayor concentración. En la imagen número 7 podrás ver de una forma gráfica el funcionamiento de este tipo de transporte de membrana. Voltaje de la membrana. Potencial de reposo. El potencial de reposo en la membrana celular es el estado de mínima actividad de una célula, ya que representa un almacenamiento de energía, pues no está transmitiendo una señal. La distribución desigual de los aniones y los cationes en la neurona hace que el líquido intracelular tenga una carga negativa de unos menos 60 a menos 70 milivoltios en relación con el exterior de la célula. 3 aspectos de la membrana semipermeable que contribuyen al potencial de reposo. Número 1. Las moléculas de las proteínas grandes se mantienen en el interior de la célula. Número 2. Las compuertas mantienen en el exterior los iones de sodio y los canales permiten que pasen más libremente los iones de potasio y de cloro. Número 3. Las bombas de sodio y potasio extraen el sodio del líquido intracelular hacia el extracelular. A continuación te mostraremos un video que te explicará con mayor detalle y profundidad el potencial de reposo. Voltaje de la membrana. Potencial de acción. Un potencial de acción es un cambio rápido en el potencial de la membrana por medio de una descarga eléctrica capaz de modificar la distribución de carga eléctrica, utilizado para llevar información entre tejidos. Este consiste en 2 fases. Despolarización, cambio de negativo a positivo. Repolarización, vuelta de positivo a negativo. Despolarización, apertura de los canales de sodio en la membrana, lo que permite que los iones de sodio se difundan hacia el líquido intracelular. La entrada de sodio desequilibra la carga de la membrana, de manera que el interior es positivo con respecto al exterior. Esto aumenta el potencial de la membrana
hasta un valor positivo de 30 milivoltios. Repolarización. Ocurre rápidamente después de la despolarización y se debe al cierre de los canales de sodio y la apertura de canales de potasio en la membrana. Esto hace que el interior de la célula vuelva a ser negativo con respecto al exterior. Los canales de potasio permanecen abiertos hasta que la membrana disminuya a un valor de menos 70 milivoltios. Este restablecimiento dura pocos milisegundos. Una vez alcanzado, la neurona puede transmitir otro impulso nervioso. En esta imagen podrás observar el proceso de despolarización del lado izquierdo y en la imagen derecha el proceso de repolarización del potencial de acción. A continuación te presentaremos dos videos que te explicarán con mayor detalle y profundidad el potencial de acción. Homeostasis. La homeostasis son los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de las grandes oscilaciones en el medio externo. Esto es, funciones como la presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y niveles de glucosa sanguínea, entre otras. Son mantenidas en un intervalo restringido alrededor de un punto de referencia, a pesar de que las condiciones externas pueden estar cambiando. Las células de un organismo solo funcionan correctamente dentro de un intervalo estrecho de condiciones como temperatura, pH, concentraciones iónicas y accesibilidad a nutrientes, y deben sobrevivir en un medio con estos parámetros variables. A continuación te mostraremos un video académico que te explicará con mayor detalle y profundidad el proceso de la homeostasis en el cuerpo humano, específicamente la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Sección número 3. Sistema nervioso. Aquí encontrarás las funciones y procesos principales del sistema nervioso. Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ambos encerrados en hueso. El sistema nervioso periférico comprende casi todo lo demás y tiene dos divisiones, las cuales son sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Divisiones funcionales del sistema nervioso. El primero es el sistema nervioso central, que media la conducta, que es el cerebro y la médula espinal. El siguiente es el sistema nervioso somático, que transmite la sensibilidad y produce el movimiento. Esto se puede ubicar en los nervios craneales y los nervios espinales. El siguiente es el sistema nervioso autónomo, que equilibra las funciones internas, que se pueden dividir en la división simpática, que es el estado de alerta, y en la división parasimpática, que es la tranquilizadora. Empezaremos por describir el sistema nervioso somático y este es aquel que capta la información sensorial del entorno, transmite información de los sentidos y transmite también información del control motor a los músculos esqueléticos que están alrededor de nuestro cuerpo. Ejecuta todos los movimientos voluntarios del cuerpo, ya sea mover un brazo, mover las piernas, mover los dedos, a través de decenas de nervios que están en conexión con los músculos, nervios y partes del cuerpo humano. Estas órdenes se realizan a través de neuronas motoras que conducen impulsos. Y el sistema nervioso somático contiene los 43 nervios del cuerpo humano. Estos segmentos tienen un nervio sensorial y un nervio motor, y 31 surgen de la médula espinal y 12 del cráneo. Dentro del mismo sistema nervioso somático hay 12 nervios craneales que transportan la información sensorial y controlan los músculos. Y estos son los 12 nervios: el olfativo, el óptico, el motor ocular interno, el troclear, el trigémino, el motor ocular externo, facial, vestibulococlear, glosofaríngeo, el vago, el accesorio espinal el hipogloso. Estos se encargan de mover ya sea la cara, los ojos, la lengua, los gustos, la información gustativa, las glándulas, controla los movimientos oculares, recibe la información visual, entre muchas otras acciones que estos 12 nervios del cráneo pueden controlar. A continuación hablaremos un poco sobre el sistema nervioso central, que es donde se realizan los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior.
y transmite impulsos hacia los nervios y los músculos. Procesa nuestros pensamientos y la información que recibimos de los nervios se compone por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo contiene el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Desarrolla conocimientos, aprendizajes y así también recuerda sucesos que ya han pasado, evoca la memoria y aprende a controlar y manejar sentimientos y emociones. Por último, para terminar esta sección, hablaremos sobre el sistema nervioso autónomo, que es aquel que controla las acciones involuntarias del ser humano. Pueden ser aquellas que se realizan por naturaleza, como lo son los latidos del corazón, el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos, la respiración, y a través de esto controlamos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración, la temperatura corporal, entre otros. A continuación daremos inicio con la sección 4 de nuestra presentación, que son las funciones vitales. En esta sección observaremos un poco sobre las funciones vitales del ser humano. Muy bien, para poner en contexto, hay que definir qué son las funciones vitales. Todos los seres vivos, en este caso los humanos, requerimos de ciertas funciones indispensables para vivir. Estas funciones se pueden dividir en dos grandes rasgos, las vitales y las no vitales. En esta sección abordaremos las vitales. Se realizará un análisis sobre las funciones vitales del ser humano que nos permiten vivir y son esenciales para nuestro desarrollo. Y entre las funciones vitales que se verán en esta sección encontramos la nutrición, la reproducción y la relación. A continuación explicaremos a más detalle cada una de estas. En esta diapositiva podemos observar un diagrama más visual de las funciones del ser humano. Las dividimos en dos, las vitales y las no vitales. En las vitales están las tres mencionadas anteriormente y en las no vitales podemos encontrar funciones como el movimiento, entre otras. Ahora empezaremos a definir la función vital de la nutrición. Esta función es aquella actividad que se enfoca en la respiración y alimentación de las células y en consecuencia del ser humano. Está involucrada de cierta forma con la excreción, que es la función que elimina del organismo humano aquellas sustancias inservibles que produce el cuerpo. La nutrición incluye también la ingesta, captación, transformación y uso de alimentos para extraer nutrientes. La nutrición ayuda a las células a moverse, reproducirse, crecer y desarrollarse. A continuación, podemos observar una tabla de las vitaminas más importantes para llevar a cabo una buena nutrición y los alimentos en donde se pueden encontrar y la función de estas vitaminas. Una alimentación saludable es aquella variada en cantidades correctas para cubrir las necesidades nutricionales de macro y micronutrientes para cada persona. Una alimentación variada debe incluir todos los grupos de alimentos que podemos encontrar en el plato del buen comer y una dieta más especificada para cada ser humano está definida en cuestión de la edad, el sexo, la actividad física, el crecimiento de la persona y ciertas condiciones especiales como si esa persona es mujer y está embarazada. Y para encontrar una dieta a las necesidades adecuadas de cada quien, se recomienda asistir con un nutriólogo para tener una opinión de un experto. Ahora hablaremos un poco sobre qué son los macro y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades y estos proporcionan calorías que después se transforman en energía para que el cuerpo se pueda mover y hacer las actividades que normalmente realiza. Entre los macronutrientes podemos encontrar los carbohidratos que se encuentran en el plátano, la papa, harina, espagueti y otro macronutriente son los lípidos o grasas, que son manteca, carne, aceite, aguacate, yema de huevos, chocolate. Y otro macronutriente son las proteínas, que se encuentran en leche, huevos, carne, pescado. Ahora, los micronutrientes son aquellos nutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades y se absorben sin digerir. Estas pueden ser las vitaminas que podemos encontrar en frutas o los minerales que podemos encontrar en las sales.
Ahora, volviendo a nuestras tres funciones vitales necesarias, venimos con la relación o circulación. Esta función, su función, valga la redundancia, es llevar a todas las partes del cuerpo humano por medio de la sangre los nutrientes y componentes para su funcionamiento, así como el oxígeno para vivir. Se encarga de llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Y la forma de transportar la sangre y los nutrientes es a través del sistema circulatorio. Y este está formado por vasos sanguíneos que transforman los líquidos desde el corazón hasta todo el cuerpo. El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho como el dióxido de carbono. Por último, la función vital de reproducción es aquella con la cual se asegura la supervivencia de la especie, en este caso los seres humanos, ya que los progenitores, es decir, los padres, producen nuevos individuos, los hijos, que reemplazan a aquellos individuos que se van muriendo. Se pueden crear nuevos organismos con características que son transmitidas. Hay dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. El ser humano se reproduce sexualmente. Entonces, en pocas palabras, la reproducción es el, el, el que nos podamos reproducir y que la especie siga creciendo o permaneciendo en la supervivencia. Número 5. Funciones vitales crónicas. En esta sección hablaremos principalmente de las funciones renales y digestivas. Función digestiva y función renal. El proceso de digestión de los alimentos inicia con la masticación y posterior deglución, para que así los alimentos lleguen a través del esófago hacia el estómago. Una vez en el estómago se secreta ácido y una enzima digestiva que ayudan a descomponer los alimentos en partículas pequeñas para así después pasar al duodeno. En esta parte llegan dos conductos totalmente independientes, que es el conducto del páncreas y el conducto biliar. Del páncreas vienen las enzimas digestivas para poder absorber cada uno de los nutrientes ingeridos y del conducto biliar viene la bilis, cuya función principal es la saponificación de las grasas y así poderlas absorber. Una vez pasado este proceso de digestión en el duodeno, los alimentos siguen su paso hacia el intestino delgado, donde se terminan por absorber el resto de los nutrientes. Lo que no se absorbe pasa hacia el colon para formar la materia fecal. Todos los nutrientes absorbidos en el intestino pasan al torrente circulatorio para seguir el proceso de digestión, pasando por un primer viaje hacia el hígado para purificar y separar los buenos y malos nutrientes, pasando después de esto como un segundo viaje hacia los riñones. Toda la sangre llega hacia la célula renal que se llama nefrona, que está rodeada por múltiples capilares sanguíneos en donde inicia el proceso de filtración glomerular, donde se terminan de excretar lo que va a salir expulsado por la orina y aquí mismo también se reabsorben los nutrientes para volver a ser filtrados a los vasos capilares de las nefronas, para ahora sí ser llevados los nutrientes hacia todos los tejidos del cuerpo humano para que cumplan las funciones vitales de cada órgano. Número 6. Control hormonal. En esta sección hablaremos sobre las glándulas que crean un balance en nuestro cuerpo. Control hormonal. La producción de hormonas es controlada por una región cerebral llamada hipotálamo, en donde se encuentra la glándula pituitaria, también llamada hipófisis. Esta glándula es regulada por la tiroides, las gónadas y las glándulas suprarrenales, funcionando en constante retroalimentación para llevar a cabo las funciones vitales de nuestro organismo. Cada uno de los órganos mencionados tienen alteraciones en la producción de sus hormonas. Mandan la señal al cerebro para que la hipófisis aumente o disminuya la producción de las hormonas respectivas. Glándula tiroides. La glándula tiroides, también conocida como la glándula maestra, ubicada en el cuello, es la encargada de la gran mayoría de las funciones vitales. En esta glándula se secreta la hormona T3 y T4, cuya función es actuar sobre el metabolismo, la regulación del crecimiento y desarrollo en general. Cuando ocurre un aumento o disminución de estas hormonas, se manda una señal a la hipófisis para que secrete la hormona THS y dependiendo de la necesidad aumenta o disminuye la producción de T3 y T4. Gónadas. Las gónadas en el hombre son conocidos como los testículos y en las mujeres como ovarios. En los testículos se forma la hormona testosterona, que es la que estimula la producción de espermatozoides. En los ovarios se producen las hormonas estrógenos y progesterona. Los estrógenos son los responsables del ciclo menstrual y la progesterona u hormona del embarazo es la que prepara al útero para recibir al óvulo fecundado.
Glándulas suprarrenales. Estas glándulas están situadas sobre los riñones y secretan la aldosterona, cuya función principal es mantener la presión arterial dentro de lo normal. También secreta la hormona cortisona, cuya principal función es la producción de grasas y también nos ayudan a nivelar los niveles de estrés que vivimos. También secretan los andrógenos, cuya principal función es formar hormonas femeninas como masculinas, fundamentalmente antes de la pubertad. Termorregulación. En base a los conceptos previos, la temperatura es el nivel de movimiento que se establece en las moléculas de determinada materia. El calor es la energía que se concentra en dicha materia en el momento que se incrementa la temperatura. Caloría es la porción de calor que se requiere abastecer en 1 kilogramo de agua para aumentar su temperatura de 1 grado centígrado a la presión atmosférica natural. Piel tiene la función esencial para la conducción de calor desde el centro o núcleo hasta la superficie como un radiador de calor. Homeotermos y poiquilotermos. En el caso de los seres humanos, junto con otros animales como mamíferos y aves, se lleva a cabo el mantenimiento homeotérmico de la temperatura corporal central o de núcleo, en la cual es persistente aunque las fluctuaciones de temperatura ambiente se sigan presentando, ya que son endotermos. A diferencia de los hemotermos, en el cual pertenece a los seres humanos, los poiquilotermos se clasifican dentro de los animales invertebrados, anfibios, reptiles y peces, ya que su temperatura corporal central disminuye conforme a temperaturas bajas e incrementa con respecto a temperaturas altas en el entorno. Temperatura central y superficial. La temperatura central o de núcleo consta de la temperatura que se genera en la cabeza, cavidad torácica y cavidad abdominal, en el cual se mensura como temperatura tanto rectal, en membrana timpánica, esofágica, en hipotálamo, sanguínea, a través de termómetros de inmersión. La temperatura superficial emerge de la piel, músculos, tejido celular, subcutáneo y tejido adiposo blanco, en el que se mensura la temperatura axilar mediante termómetros superficiales y de inmersión. La generación de calor en el cerebro consta de una masa corporal del 2%, en reposo del 10% y de ejercicio 1%. En las vísceras, masa corporal de 34%, en reposo 56% y en ejercicio 8%. En tejido muscular y cutáneo, la masa corporal es de 56%, en el reposo es de 18% y en el ejercicio de 90%. Y en otros órganos, la masa corporal es de 8%, reposo 10% y ejercicio 1%. Termogénesis y termólisis. Los factores que favorecen la termogénesis o la generación de calor son el ejercicio físico, procesos metabólicos, escalofríos, impacto térmico de los alimentos. Los factores que generan la termólisis o la disminución de temperatura corporal son la irradiación, en la cual son los rayos infrarrojos. La sudoración equivale a 1 gramo de agua, H2O. Evaporación consta del sudor de un 0.58 kilocalorías. Evaporación no sensible, pulmón y piel 450 hasta 600 mililitros diarios. Conducción, contacto directo. Convección, circulación sanguínea. La clasificación es de termogénesis. La termogénesis se subdivide en obligatoria y facultativa. La obligatoria consta del esencial y el efecto térmico de los alimentos. En el esencial se basan a su vez que se encuentra en todos los órganos. El efecto térmico de los alimentos se basa en el intestino, hígado y TAP. En la termorregulatoria, que proviene de la facultativa, es generada por frío, escalofrío, en tanto músculo y TAP. La actividad física consta del músculo esquelético, la dieta del TAP, y en la cual la generada por frío, sin escalofrío, que proviene de la termorregulatoria, consta del músculo y TAP.
Sección número 8, ritmos biológicos. En esta sección te hablaremos sobre los ritmos circadianos, infradianos y ultradianos. ¿Qué son los ritmos biológicos? Los ritmos biológicos se comprenden como oscilaciones que se proporcionan los grados y cambiantes fisiológicos en un periodo de tiempo, ya que estas oscilaciones están sujetas a un temporizador intrínseco y de cambiantes extrínsecas o del medio ambiente que influyen en sus procesos simultáneos. Los ritmos biológicos extrínsecos son regulados por el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues se arraigan a dichos aspectos exteriores. Los ritmos biológicos intrínsecos se manifiestan a través del ritmo cardíaco o periodo respiratorio, en el cual forman parte de un sistema endógeno. ¿Cuáles son los tipos de ritmos biológicos? Son ritmos circadianos, ritmos infradianos y ritmos ultradianos. Ritmos circadianos. Manteniendo presentes los principios etimológicos con respecto a los vocablos circa, alrededor de y 10 de día. Tenemos la posibilidad de dar por sentado de manera correcta que los ritmos circadianos son esos requerimientos o rutinas del cuerpo que brotan diariamente alrededor de él. El modelo más reconocido son las fases del sueño. Comúnmente el requerido de sueño frecuenta manifestarse comúnmente a la hora habitual aproximadamente, con cierta variación de dicho ritmo, implica a veces cualquier clase de alteración del sueño. Si exponemos determinado ejemplo, no es inaudito considerar que dichos hábitos deben depender en mayor grado de factores regulatorios extrínsecos, como la luz del sol. De allí que consistentemente se propone reposar en absoluta oscuridad, pues inclusive la luz sintética logra transformar nuestros propios periodos de sueño. Ritmos infradianos. Por ritmos infradianos que se comprenden en su totalidad esas rutinas y ocupaciones del cuerpo en el cual se otorgan con un ritmo menor a un día, o sea menos de una ocasión diaria. Aun cuando esto logre aparentar algo poco convencional, hay respectivas prácticas del cuerpo en procesos de dichas oscilaciones. El modelo con mayor popularidad, ya sea el periodo menstrual, pues este término, un ciclo cada 28 días, dicho fenómeno alternativo que sucede con un ritmo semejante a la del periodo de menstruación son las fases lunares y las mareas. De allí que en diversas situaciones se ha procurado implementar una predominancia de las etapas lunares en los distintos periodos de las fases en las mujeres. Ritmos ultradianos. Aun cuando en menor grado se enlacen a los influjos extrínsecos del entorno, hay una secuencia de activaciones rítmicas que surgen con una repetición de bastante más de una vez cada día. Dichos ritmos ultradianos se establecen en la frecuencia cardíaca, parpadeo de ojos, el ritmo respiratorio o las fases REM del sueño que aparecen cada hora y media. ¿Cómo hacer que permanezcan los ritmos biológicos? Con la finalidad de eludir los probables secuelas de determinadas diferenciaciones en los ritmos biológicos como el insomnio, las variaciones de humor, alteraciones del hambre, entre otros, es adecuado conservar un hábito cotidiano que nos posibilite conservar la energía, en el cual se debe basar en despertarse y dormirse en una hora establecida. Número 2. Establecer dicha rutina a pesar de que sean vacaciones. Número 3. Alimentarse en una hora establecida. Y número 4. Agendar diariamente los hábitos a realizar. Llegamos a 3 conclusiones. La ciencia de la fisiología es una ciencia interdisciplinaria. Es importante para describir el comportamiento y funciones del cuerpo humano. La número 2 son los temas que abarca la fisiología, ya que abarca los temas importantes para entender el funcionamiento del cuerpo humano. Y la número 3, el crecimiento esperado. En las últimas décadas se han ido descubriendo nuevas teorías y conceptos de fisiología, y con ayuda de la tecnología se espera que podamos entenderla a más este siglo.